Después de 6 años, este sería el 7º año de contracción económica y eso, por supuesto, tiene un impacto negativo sobre los índices de pobreza y empleo. El West Texas Intermediate, como tuvimos para entrega en mayo, y los contratos que se vencían y el martes 21 de abril, mostraron cifras negativas por primera vez en la historia. Un caso increíble donde básicamente los vendedores le pagaban y llegaron a pagarle hasta $50 por barril. Cerró en $30 por barril negativo el West Texas Intermediate ese día 20 de abril, el lunes pasado. La cesta petrolera venezolana se ubicó en $13 a mediados de abril, pero en la tercera semana de abril, y acabo de ver la cifra y confirmarla, la cesta petrolera de Venezuela está en $9,98 por barril, bastante por debajo de su costo de producción. Luego, los PEP y los aliados, como bien sabemos, llegaron a un acuerdo histórico para retirar del mercado 9,7 millones de barriles diarios, pero si la caída del mercado estuvo entre 20 y 30, ya sabemos que hay una insuficiencia de contracción de oferta del orden de los 10 millones de barriles diarios por lo menos. Por supuesto, estas cifras son dinámicas y se van ajustando con el tiempo. Ahora, las economías petroleras son las particularmente más endebles a estas variaciones, excepto, por supuesto, aquellas que en la bonanza del 2003 y la del 2014, entre el 2003 y el 2014, lograron ahorrar grandes sumas en fondos soberanos, como fue el caso de Arabia Saudí y Noruega. La venezolana es una de las economías más vulnerables, como bien sabemos, por su alta dependencia de la renta de hidrocarburos. Y se ha revivido el debate sobre la inconveniencia de depender de un recurso natural tan volátil, que además de esa volatilidad, no proviene del trabajo de los venezolanos, sino que es un regalo fortuito de Dios y la naturaleza. Pero lamentablemente, desde el boom petrolero de los años 70 del siglo XX, Venezuela no ha sabido administrar su inmensa riqueza con sabiduría ni prudencia. Casi todos los sectores de la sociedad, con excepciones, por supuesto, se acostumbraron no a trabajar ni a producir, sino a importar y repartirse en forma clientelar la renta petrolera, lo que se llama en la literatura de la economía del desarrollo los cazarrenta, rent seeking. Hoy estamos sufriendo las graves consecuencias de la exacerbación rentística, tanto de la bonanza petrolera de los años 70 como la de los años 2000. Nosotros tenemos un COVID propio, que es lo que se denominan los tratadistas la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa. Ello nos ha interrumpido la respiración sana del cuerpo social venezolano. Sufrimos una tos seca, fuertes dolores estomacales, alta fiebre y decaimiento corporal, pero no del COVID-19, sino de rentismo y de intoxicación económica dentro de un petroestado obeso e inmovilizado. Ahora bien, el mundo superará el coronavirus, la ciencia conseguirá su cura, se restablecerá el equilibrio económico mundial y surgirá una economía global más sana, más humana, verde y descarbonizada. Pero si los venezolanos no nos ponemos de acuerdo en implantar un nuevo modelo de desarrollo productivo y no rentístico, y no aprovechamos la pandemia para formular una nueva estrategia de desarrollo sustentable, seguiremos padeciendo la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa con instituciones democráticas frágiles e insensibles al ciudadano de a pie. Esta maldición de los recursos y enfermedad holandesa se agrava en los países extractivistas, como Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos viviendo también y entrando en lo que denominamos el nuevo paradigma energético, en la tercera y cuarta revolución industrial, en el Internet de las cosas, en los vehículos autónomos, en las nuevas tecnologías de materiales. Y se ensancha la brecha entre el desarrollo de los países extractivistas y el desarrollo que se inserta en los países que sí pueden abrazar, sí pueden acometer la tercera y la cuarta revolución industrial. Y Venezuela, desafortunadamente, no ha logrado despojarse de su petroestado. Esas son mis palabras introductorias y estoy abierto a las preguntas, básicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. Vamos a comenzar con las preguntas del formulario, como había comentado. Eh, Acá hay una. Siendo Venezuela un país cuyos ingresos provienen mayormente del petróleo, ¿qué políticas serían las pertinentes para afrontar la crisis petrolera? Bueno, a corto plazo, indiscutiblemente que hay que hacer un ajuste económico expansivo. Son varias las medidas que podemos tomar a corto plazo y me refiero a ellas brevemente. La primera de ellas es aumentar el gasto público en el sector salud para evitar la propagación del coronavirus. En segundo lugar, desarrollar un sistema de subsidios temporales a las familias para mantener el consumo y a las empresas para mantener el flujo de caja y así evitar el colapso de la demanda. Ha habido una contracción significativa también de la demanda agregada en Venezuela. Hay que hacer un ajuste macroeconómico que en alguna medida se ha hecho para que haya un restablecimiento. En tercer lugar, de los equilibrios macroeconómicos, pero bajo un ajuste expansivo, un ajuste keynesiano, por llamarlo en los términos económicos, en que nosotros los economistas nos entendemos, para instrumentar incentivos también, en cuarto lugar, y reducción de impuestos a las empresas y aumentar el financiamiento local y apoyar al sector financiero que está bastante comprometido para evitar una crisis sanitaria y para evitar también una crisis bancaria. Esas serían unas medidas a corto plazo. Ahora, a largo plazo y a mediano plazo, es necesario instaurar un nuevo modelo económico que esté fundamentado básicamente en equilibrios económicos sustentables, pero a su vez en un proceso mediante el cual básicamente el emprendimiento nacional de los venezolanos sea el motor fundamental, la empresa privada, pequeña, mediana, microempresa y grande empresa sean los factores fundamentales del desarrollo y donde descansen los factores fundamentales y el Estado deje de ser un Estado productor en todas las áreas de la producción nacional y le delegue al sector privado, la microempresa, la mediana empresa, la gran empresa, la manufactura de bienes y servicios, la producción de bienes y servicios, y el Estado tenga una regulación fuerte para que haya una debida competencia entre los factores de producción y entre, las empresas. Y por supuesto, eso supone también una estrategia para despojarnos de dos males fundamentales, que son económicos y son también sociopolíticos, institucionales, que son la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa. Esas serían las medidas a tomar a mediano y a largo plazo. Pero tiene que haber primero un ajuste macroeconómico expansivo de carácter keynesiano, como ya indiqué. Perfecto. Por acá hay otras preguntas. Ya tornándonos más al ámbito de la crisis del petróleo, ¿qué inició esta crisis? ¿Qué background histórico tenemos que inicia la crisis de los precios, la caída del indicador de los precios del WTI? Bueno, hay una realidad que les voy a decir con mucha sinceridad. Nosotros hemos tenido, desde el año 73-74, cuando el primer boom petrolero de la segunda mitad del siglo XX mundial, y después con la guerra entre Irak e Irán y el derrocamiento del Shah en diciembre de 1978, tuvimos un incremento de los precios de $3 a más de $40 durante esa década. Ese boom petrolero determinó una expansión enorme de la producción no OPEP, una expansión enorme de las fuentes alternas de energía, una contracción de la demanda o una moderación del incremento de la demanda. Y evidentemente todo eso vino contrayendo el mercado de la OPEP. De hecho, va a sonar alarmante, pero es la realidad. La OPEP estaba produciendo básicamente 30 millones de barriles diarios en 1973. Estaba produciendo 30 millones de barriles diarios
32 millones de barriles diarios en el 78 y en el 79. ¿Qué es lo que pasa? Que las expansiones de precios fueron tan significativas en términos reales. Cuando los precios pasan de 90 a 100 dólares, comienza toda una reacción de oferta y toda una reacción de demanda para contraer la demanda y para expandir la oferta, incluyendo las fuentes de energía no renovable. Entonces el proceso no viene de ahora. Nosotros estamos viviendo, recordemos que en el 2014 y el 2015 cayeron los precios de 90 y 100 dólares, cayeron a 40 dólares y a 30 dólares el barril. O sea, ya esa fue una campanada que nos dio el mercado petrolero internacional y ahora tenemos la última campanada. Por supuesto, un elemento fue que no hubo el acuerdo que se estaba estructurando a principios de marzo de este año, cuando Rusia en un principio no quiso formar parte del acuerdo de contracción de la demanda que presentó Arabia Saudita y los países de la OPEP para que hubiese una retención, una restricción de la oferta para reequilibrar el mercado. Finalmente lo tuvieron que hacer a niveles mayores, pero es evidente que el bajar 9,5 millones de barriles diarios, 9,7 millones de barriles diarios, como es el acuerdo anunciado hace unos 15 días por los países, lo que se llama la OPEP Plus, no es suficiente para enfrentar la actual crisis, la actual contracción de la demanda, que como ya vimos, la contracción de mes a mes, abril y marzo, y probablemente también en mayo, está en el orden por lo menos de 20 millones de barriles diarios. Entonces, el petróleo dentro de la matriz energética mundial, que llegaba casi al 50% en el año 73-74, cuando la primera guerra de Yom Kippur dio lugar al incremento de los precios de 3 dólares a 12 y 14 dólares. Desde ese entonces, esta parte, básicamente, el mercado para el petróleo en la matriz energética mundial ha caído de cerca del 50% a cerca del 30%. Y la OPEP está estática. La OPEP tiene 47 años, básicamente en el mismo nivel que estaba. Ya va a cumplir en el año 2030, en el año 2023, va a cumplir 50 años en que la OPEP está básicamente parada en su mismo nivel de producción, del orden de 30-31 millones de barriles diarios. Ese es el gran drama, que hemos aumentado en precio, pero nos hemos olvidado del volumen. Ok. ¿Y qué significa la caída del WTI para las empresas petroleras? ¿Qué impacto tiene para las compañías estatales, la mayoría que producen petróleo? Sí, bueno, hay que tener presente esa pregunta, que ¿cuáles son los costos de producción? Los costos de producción en la industria petrolera mundial van de 10 dólares, por ejemplo, en los países árabes del Golfo, y en todos los países del Golfo Pérsico Arábigo, incluyendo Irán, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Esa es la producción de menos costo del mundo. Esa producción, cuando se habla de costo en efectivo, en flujo de caja, esa producción está en el orden de 10 dólares e inclusive menor que esos costos. Eso excluye costos de capital. Pero cuando se agregan los costos de capital, la producción en el Medio Oriente no pasa de 20 dólares aproximadamente. En cambio, que la producción en aguas ultraprofundas del Golfo de México o en el Mar del Norte, la producción puede llegar hasta 120 dólares el costo. Entonces, ese es el problema central. En este momento, simplemente, casi todos los crudos del mundo fuera del Golfo Pérsico se están vendiendo a pérdida, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo, ahí estaba viendo los precios en el día de hoy, los precios el precio del West Texas Intermediate para el día de hoy está en 13 dólares el barril. Para entrega en mayo está en 10 dólares el barril, que es un crudo extraliviano, por cierto. Y la cesta venezolana
está en $9.98 por barril. Bueno, ustedes se pueden imaginar, de acuerdo con cifras que dispongo, el costo de producción de Venezuela puede estar entre 14 y 27 dólares. De hecho, con capital, ¿no? El costo de producción en Venezuela promedio está, según los cálculos de que dispongo, está en casi 28 dólares por barril. Entonces, evidentemente, que imagínense cuál puede ser el impacto en la industria petrolera mundial. Ya hay decisiones, por ejemplo, la empresa ExxonMobil ha recortado su presupuesto de inversiones para el año 2020 en un 30%, y eso que la empresa petrolera más eficiente del mundo es ExxonMobil. Bueno, sin menoscabo de otras grandes empresas igualmente que son muy eficientes como Shell, como Chevron, como Total, como Eni, como Equinor, que son empresas petroleras internacionales de alta calificación, pero todas las empresas tienen que adoptarse. Por ejemplo, en uno de los informes de que dispongo y que leí para prepararme para esta exposición con ustedes, pudimos precisar de una declaración de que el 80% de los, si esto se prolonga, si la situación actual se prolonga de precios bajos por varios meses más, y parece que la expectativa va a ser que los precios, bueno, el precio a futuro del Brent está ahorita para mayo del 2021 en 34 dólares. Precios de ese nivel causarían una transformación enorme de la industria petrolera, porque va a quedar solamente rentable prácticamente la producción del Golfo Pérsico, para que pueda ser rentable la producción y para que pueda atraer los niveles de inversión que se requieren para producir el barril incremental, el barril marginal de petróleo que requiere el mundo. Por supuesto, la oferta y la demanda van adaptándose y es posible que ese precio del 34 dólares pueda estar bajo. Hay quienes están viendo el precio más alto para el año 2021, pero muchos piensan que este proceso de precio, que hay un ajuste estructural en el precio del petróleo. Yo creo que hay un ajuste estructural en el precio del petróleo. Ya la oferta y de la demanda no se va a equilibrar a 100 dólares. Ya sabemos que a 100 dólares es absurdo, porque desata fuerzas de choques de oferta expansivos y choques de demanda contractivos que no hacen rentable el negocio petrolero. Ya sabemos y vivimos con la última experiencia, después de la caída del 2014, 2015, que ya tampoco el petróleo a 60, 70 dólares se estabiliza y pareciera que está surgiendo un nuevo precio del petróleo. No sé cuál es, no voy a hacer una predicción, pero el precio del petróleo nuevo seguramente no va a estar en el orden de 60, 70 dólares, sino en un nivel menos. ¿Será 40? ¿Será 35? Me refiero al Brent o al West Texas Intermediate crudos extralivianos. Ya esto estará por verse. Pero el caso es que este pronóstico de este especialista en los Estados Unidos, que es el presidente de la Asociación de Productores en Texas, preveía que el 80% de las empresas independientes de los Estados Unidos iba a la quiebra con precios de petróleo del 25 dólares para el Brent, por ejemplo, que ha llegado a 25 dólares el Brent momentáneamente. Muchas empresas están tomando determinaciones y decisiones, reducción de costos, reducción de nómina. A las empresas más pequeñas independientes en los Estados Unidos han solicitado los créditos que están dando el gobierno de los Estados Unidos para mantener su flujo de caja. Hay algunos que les están financiando la nómina durante 2 meses próximos, prorrogable probablemente también. Están recortando sus presupuestos de costos y gastos y están recortando sus presupuestos de manera pues que el impacto sobre la industria petrolera mundial va a ser determinante, muy importante, y eso también llama a reflexión a nosotros los venezolanos con respecto al futuro de nuestro petróleo. Todo esto, por cierto, también significa que la retórica acerca de Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Es una retórica que ya no tiene mucha significación ante la nueva realidad que se vislumbra y que va despertándose en la industria energética y petrolera mundial. Claro, claro. Pero ya antes de entrar en Venezuela, ahorita es uno de nuestros temas futuros, quería saber la interrelación entre los indicadores de precios
del barril. Quería saber también que nos aclare un poquito precio a dólar, precio del barril hoy, precio del barril mayo, precio del barril junio, precio del barril según todos los indicadores. Y ya sabemos que, si no me equivoco, el precio que cayó fue el precio del barril en mayo, del WTI. ¿Cuál es la tendencia para Sí. los siguientes? Y si es efectivo el recorte que realizó la OPEP más, podría llamarse Arabia Saudita, Rusia Ok, y Estados Unidos. sí. Bueno, hay varios mercados donde se transa el petróleo crudo. El petróleo crudo se transa fundamentalmente en contratos a plazo. Esos contratos tienen una fórmula de precio que a nivel internacional el marcador principal es el crudo Brent. El crudo Brent es un crudo extra liviano de 37 grados API, un crudo muy liviano, un crudo de poco contenido de azufre, poco contenido de metales, de vanadio, y el West Texas Intermediate también es un crudo muy liviano. Generalmente, digamos, hay un diferencial de precio entre la cesta venezolana y el crudo Brent, que es de menos $10 aproximadamente, cuando los precios estaban en 60, 70 dólares. Esa proporción se mantiene. La cesta venezolana de crudo no es de 37 grados API, ojalá lo fuera, es una cesta del orden del 24 grados API en promedio. Entonces, una cesta mucho más pesada y por lo tanto tiene un precio a descuento en el mercado petrolero internacional con respecto al Brent y con respecto al West Texas Intermediate. Ok, hay un mercado a futuros que es un mercado financiero, fundamentalmente, donde se transan en los diferenciales. O sea, no tiene que haber una transacción volumétrica, pero esa transacción está íntimamente ligado con el mercado físico también, porque ambos mercados se retroalimentan, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que tenemos. Cuando vimos precios negativos, era que el 20 de abril, lunes, al día siguiente, había que cerrar definitivamente el mercado a futuros para entrega física en mayo. ¿Y qué ocurrió? Que no había una sobre abastecimiento mundial, y estaban llegando, los inventarios en los Estados Unidos han sobrepasado, están en 518 millones de barriles en el día de ayer. Hay un desbalance fundamental de 20 a 30 millones de barriles entre la producción y el consumo mundial, y evidentemente que entonces nadie quiere tomar ese barril, y por eso terminó el vendedor pagándole al comprador, ¿no?, hasta $50 para cerrar ese mercado entre el 20 y el 21 de abril de este mes. Entonces hay dos mercados que se retroalimentan. El mercado físico, que está basado en contratos que también están ligados al mercado a futuro, y el mercado a futuro que es predominantemente un mercado financiero, pero el mercado a futuro también puede ser físico. O sea, yo puedo comprar petróleo para que me sea integrado en septiembre del 2020 a un determinado precio. Ahora, hay dos casas de establecimiento de demanda y oferta que asumen y que son las que hacen lo que se llama el clearance en el mercado entre los oferentes y demandantes del mercado futuro. Y hay un tercer mercado que también es físico, que es el mercado spot, que es el mercado ocasional, que es la última operación que se puede realizar en un momento dado para entrega inmediata. Entonces está el mercado contractual, está el mercado ocasional y está el mercado futuro que puede tener un componente físico y puede tener un componente exclusivamente financiero. Es una transacción financiera fundamentalmente. Y el impacto entre todos ellos es igual. Hay uno ya nos describió tres mercados. ¿El impacto de los tres es igual o hay uno que esté más afectado que otro? Bueno, hay diferentes
características. El mercado que más se utiliza como referente es el Brent para las transacciones internacionales del petróleo. Casi todas las fórmulas, por no decir todas las fórmulas, están vinculadas a las variaciones del precio del Brent en un momento dado. Okay. Las fórmulas de precio en los contratos. Ahora bien, en los Estados Unidos se utiliza el mercado del West Texas Intermedio como referente, y aunque la producción del West Texas Intermedio es una producción pequeña, se transa básicamente en un sitio que se llama Cushing, Oklahoma. Allí hay una transacción física y referencial. Ahora, ¿por qué se considera que el West Texas Intermediate en el mercado de Cushing, Oklahoma, para el mercado a futuro es un mercado referente? Porque allí hay una transacción física real en el mercado. Y es el que está más relacionado con los operadores, con las empresas petroleras, con los refinadores y con los perforadores, las empresas que hacen perforación y producción. Entonces, el mercado del West Texas Intermediate, basado en el Cushing, Oklahoma, es un mercado de mucha credibilidad porque es el que está más ligado al mercado real de transacciones físicas, igualmente. Bueno, y es lo mismo que ocurre con el Brent. Hay las clearing houses, o las casas de esclarecimiento, por así llamarla, no sabría cómo es la traducción, lo que hacen es que hacen la operación como una bolsa de valores. O sea, la CMI, en el perfeccionamiento de la operación, la hace el CMI para el West Texas Intermediate y el ICE, Intercontinental Exchange, la hace para el Brent. Ahora bien, ellos asumen también parte del riesgo, porque en un momento dado, si la transacción no se da y el comprador no compra, tiene que ellos pagar las facturas y eso. Pero bueno, no entremos en esas especificidades igualmente. El caso es que el grueso del petróleo se transa en contratos a plazo basado fundamentalmente en el West Texas Intermediate y en el Brent. Por supuesto, hay otros crudos que también, porque por ejemplo, hay el Dubai pesado, que, bueno, lo llaman ellos pesado, pero es un mediano para Venezuela. Pero hay muchos, dependiendo de la calidad del crudo. Por ejemplo, los crudos livianos tienden a ser valorados en función de crudos livianos, los medianos en función de crudos medianos en su fórmula y los pesados en función de crudos pesados. Hay una característica muy particular de Venezuela, que es que Venezuela tiene una variedad de crudos que va desde 7 grados API hasta 40 grados API o más para los crudos, para los condensados. Y una última pregunta, no recuerdo ahorita, no me llega a la mente el nombre del economista, pero hubo un economista que comenta que el WTI era un indicador de precios ya obsoleto, viejo, y que no se utilizaba a nivel internacional. ¿Eso es cierto? ¿Es una falacia? Bueno, como decía, el West Texas Intermediate es un crudo que tiene una valoración y es considerado un crudo referente en el mercado de los Estados Unidos. Okay. Ahora recordemos que los Estados Unidos, aunque se convirtió el año pasado en un exportador neto de petróleo, durante muchos años no fue exportador de petróleo neto, sino importador de petróleo neto. Entonces era un mercado básicamente doméstico. Esa es la razón fundamental. Y la producción del West Texas Intermediate es una producción muy pequeña, igualmente. Sin embargo, sigue siendo utilizado para el mercado doméstico. Se ha hablado también de que en vista de esta anomalía que ocurrió el 20 de abril, el lunes, donde hubo que pagar para que aceptaran los mercados para entrega en mayo, y había que cerrar los mercados el martes 22 de abril, porque hubo esa anomalía, mucha gente comenzó a pensar también, y ha habido artículos de prensa con respecto a ese punto, comenzó a pensar que no debía utilizarse el West Texas Intermediate como referente en los Estados Unidos. Pero ya eso el mercado lo irá definiendo. Eso el mercado será el que vaya definiendo esa realidad. Lo cierto es que para los
crudos internacionales que se comercian internacionalmente, el Brent es el referente fundamental para la valoración en las fórmulas de precio. Por cierto, bueno decir también que la OPEP dejó de fijar precios del petróleo. Hasta hace unos 15 años, la OPEP fijaba también precios del petróleo. Ahorita la OPEP no fija precios del petróleo y eso es correcto. O sea, la OPEP cuando tomó esa decisión, tomó una decisión correcta, que sea balancear el mercado como si fuera un banco central. Yo comparo a la OPEP como un banco central en una economía global. El banco central se encarga de moderar la liquidez para que la velocidad del dinero con respecto al tamaño de la economía se corresponda con los requerimientos de la economía, para que no haya inflación. Bueno, igual hace la OPEP y lo está haciendo y lo está tratando de hacer en este momento. Y bueno, para cerrar como a nivel global o el mercado externo, quería saber, aquí hay una pregunta, ¿qué posibles soluciones se propondrían ante la enorme recesión económica en el mundo con respecto a la recesión de los precios del petróleo? Bueno, como bien sabemos, después de la crisis financiera del año 2008 y 2009, todos los países del mundo capitalistas, incluyendo China, Europa y Norteamérica, las grandes economías del mundo, India, todos adoptaron políticas expansivas en lo fiscal y monetarias, políticas expansivas en lo monetario. Y eso es lo que hoy día nos dice, porque cuando la gran recesión de los años 30 en los Estados Unidos, que tuvo una reverberación mundial, porque ya desde 1890 los Estados Unidos pasó a ser la primera economía del mundo y lo sigue siendo. La economía de los Estados Unidos es una economía gigantesca de 21 trillones, 22 trillones de dólares, trillones americanos, billones castellanos. Desde ese entonces, cuando la Gran Depresión, hubo un efecto contractivo de la oferta de dinero, de la expansión monetaria, más bien se contrajo la oferta monetaria y más bien se contrajo el gasto fiscal para enfrentar la crisis, y resulta que eso lo que hizo fue agravar la Gran Depresión de los años 30, cuando el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos cayó en un 30% y de las economías europeas también, ya economías desarrolladas. Se aprendió la lección y en la actualidad, como ya vimos en el año 2008 y 2009, hay medidas contracíclicas que cuando ocurren estas contracciones, bueno, hubo una recesión mundial muy preocupante, pero esa recesión fue posible contenerla. Recuerdo que la economía china, el gobierno chino, en ese entonces, 2008-2009, anunció un paquete de medidas expansivas fiscales, primero de 500.000 millones de dólares, y creo que hubo un segundo, o al revés, uno de $1 billón y un segundo de 500.000 millones de dólares, aproximadamente, si la memoria no me falla. Igual hizo el Banco Central Europeo en la zona euro, e igual hizo los Estados Unidos, que estaba tomando, estaba en el gobierno, entrando al gobierno el presidente Barack Obama. Ambos adoptaron políticas expansivas. Es lo que están haciendo ahorita. Ahora, fíjense que en el año 2008 y 2009, la economía mundial cayó como casi un 3%, igualmente, y fue una recesión bastante significativa, pero fue posible abortarla o atenuarla gracias a la política fiscal y monetaria expansiva. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Ya vimos que también los Estados Unidos ya ha aprobado 2 paquetes de medidas expansivas de orden fiscal, y también la Reserva Federal también ha anunciado, al igual que el Banco Central Europeo, la compra de títulos, valores y la reducción de la tasa de interés para evitar un colapso de la economía internacional. También China, la segunda economía más grande del mundo, ha anunciado medidas similares. Sí, pero ya centrándonos como tal en el mercado petrolero, sabemos que
la cuarentena mundial que tenemos bajó el consumo del precio el consumo de los derivados del petróleo y del petróleo. Ya cuando pasemos post pandemia, post cuarentena, que vuelvan otra vez el mismo consumo, ¿qué medidas, o sea, solamente recortes en cuanto a la producción, o estaríamos hablando más de que el mercado petrolero se va a basar más en que los países tengan el dominio sobre un comprador más que sobre el precio? Bueno, de entrada hay que decir que evidentemente si tuvimos una caída que se calcula entre 20 y 30 millones de barriles, algunos dicen 29 millones, otros, la OPEP mismo habla de 20 millones de barriles en una de las declaraciones que se dio en el momento en que se adoptó la decisión de la OPEP Plus o la OPEP más, con los países no miembros de la OPEP como Rusia. En ese momento ya hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Si la caída de la producción es de 9,7 millones de barriles diarios y la caída de la demanda es 20 millones de barriles diarios, bueno, el efecto a corto plazo va a hacer que va a seguir habiendo un desbalance. Algunos consideran que este desbalance entre la oferta y la demanda petrolera mundial va a durar por lo menos hasta el último trimestre del año 2020, que sería cuando se rebalancee la oferta y la demanda petrolera mundial. Ahora, eso nos habla de que la OPEP pudiera estar produciendo durante por lo menos 3 trimestres 10 millones de barriles menos de lo que está produciendo actual. Ahora, si la demanda no se recupera, bueno, en la teoría económica, como bien sabemos, y en microeconomía, si hay un desbalance pronunciado en un mercado de naturaleza oligopólico, como es el de la OPEP, donde el precio del petróleo está por encima de su costo marginal, bueno, el precio tiende hacia el costo marginal. Y el costo marginal es el del productor más eficiente. ¿Y cuáles son los productores más eficientes? Los del Golfo Pérsico, que pueden producir a 9, a 8, 10 dólares el barril. Entonces ahora, en una situación de esa naturaleza, donde, por ejemplo, la pandemia se extiende 6 meses, 9 meses, y el desbalance se mantiene por 6, 9 meses más. O sea, hay que ver lo que son caer la demanda, como es posible que haya caído en un momento de abril 30 millones de barriles, es sacar del mercado totalmente a la OPEP, que produce 30 millones de barriles. Esa es la dimensión del drama que estamos viviendo. Pero además de eso, si se restableciera la demanda del petróleo, pero se restablece la demanda del petróleo a 30 dólares el Brent, bueno, las economías de costos relativamente altos, medianos altos, como la venezolana, no obtendría ingresos significativos para su petróleo, porque tendría que vender al mismo precio de sus costos. ¿Me explico? Ese es el gran reto que tenemos a corto plazo. Pero eso lo va a definir la solución de la pandemia. Si hay un nuevo cura para la pandemia a un plazo relativamente corto, se habla de un año, entonces nosotros estamos en una situación bastante dramática. Los países productores y exportadores de petróleo fuera del Golfo Pérsico Arábigo. Y por supuesto, por eso vimos que el propio presidente Trump, que como bien sabemos, tiene una retórica pro mercado, pro liberal, él es un conservador que viene del Partido Republicano, tú sabes, promotor de las economías de mercado abiertas. Bueno, evidentemente que tuvo que finalmente anteponer el interés de su país, Estados Unidos, y de la industria petrolera de los Estados Unidos, para básicamente llamar al príncipe saudí y llamar al presidente Putin para que acordaran una reducción de la producción petrolera para restablecer el equilibrio del mercado. Pero todavía estamos lejos de restablecer ese equilibrio. Y por último, esta sí es por último, de verdad, como tal en el mercado externo, podemos hacer unas comparaciones entre diferentes productores del petróleo y cómo han históricamente hecho, o cómo han, por decirlo así, sembrado el petróleo
dentro de sus propios países, una comparación entre diferentes países. Por ejemplo, tenemos Noruega, caso Estados Unidos, caso Arabia Saudita, no sé, usted podría agregar otro, Irán, Venezuela, que creo que están más o menos en el mismo caso. Sí, bueno, excelente la pregunta y muchas gracias porque eso va al tema central de mi intervención introductoria sobre que la necesidad de que Venezuela se despoje en un nuevo modelo de desarrollo sustentable, no rentístico, de la enfermedad holandesa y de la maldición de los recursos. El caso más emblemático es Noruega. Lo que pasa es que Noruega también ya era una economía desarrollada antes del advenimiento del petróleo. Entonces ellos comenzaron a actuar para evitar la maldición de los recursos y para evitar la enfermedad holandesa cuando comenzó la producción petrolera en Noruega en los años 70 del siglo XX. Entonces, claro, ellos tienen una política a largo plazo que básicamente mantiene un tipo de cambio competitivo para la moneda de Noruega. Pero además ellos crearon un fondo soberano que para el momento previo a la caída de los precios del petróleo, porque ha caído los valores, ya vimos que las capitalizaciones en las bolsas de valores del mundo han caído entre 35 y 40%, ya han venido reponiéndose un poco. El Dow Jones estaba sobre los 30.000 puntos y bajó a 18.000 puntos, en este momento está en unos 23.000 puntos aproximadamente, ha venido subiendo las últimas 2 semanas aproximadamente, y evidentemente que ha caído, pero Noruega llegó a tener un fondo soberano de 1.0, de $1 trillón, 1.2 trillones de dólares, trillones americanos, billones castellanos. Ahora bien, Arabia Saudí también hizo un fondo de reserva que llegó un momento dado a tener 700.000 millones de dólares. Y eso fue lo que utilizaron como medida anticíclica cuando cayeron los precios del petróleo en el 2014 y 2016. Hay otros países que han tenido también, casi todos los países del Golfo Pérsico, Arábico, países árabes, tienen fondos soberanos que han tenido bastante efectividad igualmente. Lamentablemente, Venezuela ahorró los primeros años, pero dispuso de esos fondos. Venezuela tuvo en un momento dado 120.000 millones de dólares en un fondo de inversiones, pero bueno, fueron gastados ese fondo. El presidente Caldera, a final de su mandato, creo que en 1998, creó la ley del Fondo Macroeconómico de Estabilización. Ahí también estaba previsto que los fondos excedentes de la factura del ingreso petrolero fueran a ese fondo, pero ese fondo también básicamente no tiene recursos en este momento tampoco. Entonces Venezuela, en ese sentido, desde esa perspectiva, es el país que quizás es más vulnerable porque no llegó a alcanzar, no llegó a formar un fondo de reserva. Ahora, yo soy contrario a la tesis según la cual Venezuela no sembró el petróleo. Eso es incierto. Venezuela sí sembró el precio del petróleo entre los años 20 del ciclo, sí sembró el ingreso petrolero desde los años 20 hasta los años 80 del siglo XX. De hecho, buena parte del proceso de democratización, desde el punto de vista institucional, se lo debemos al petróleo. Toda la infraestructura de empresas del Estado, cuando eran eficientes, las empresas del Estado de Guayana se construyó con los ingresos petroleros. Venezuela llegó a ser el país de mayor electrificación de América Latina. Toda la infraestructura eléctrica del país se construyó con el ingreso petrolero. Venezuela llegó a tener la infraestructura hídrica, también agua, más avanzada de América Latina. Las carreteras y autopistas de Venezuela eran las mejores de América Latina y del mundo. Esa fue una realidad y eso se construyó con el petróleo y se construyeron además instituciones. Igualmente, se construyó el Banco Central de Venezuela, la Guardia Nacional a partir del proceso de democratización del presidente López Contreras, que fue un general, pero que
asumió una posición civilista y hizo la transición hacia la democracia, el general Medina Angarita, luego los periodos democráticos del presidente Betancur, del presidente Caldera, del presidente Leoni. Todos ellos construyeron todas las obras que vemos de infraestructura en Caracas, en el interior del país, los puertos y aeropuertos. En Venezuela había solamente 2 universidades. Cuando falleció en 1935 el general Juan Vicente Gómez. Para fines de los años 90, hasta el último gobierno del presidente Caldera, en Venezuela había más de 1.000 institutos de educación superior y universidades. Venezuela llegó a tener una de las escolaridades más altas del mundo, de los índices de alfabetización más altos del mundo, de electrificación más altos del mundo, etcétera. Y entonces sí hubo una siembra del petróleo, sí hubo una siembra del petróleo. Fue a partir de los años 70, de la bonanza petrolera de los años 70, que Venezuela perdió el rumbo. Y perdió el rumbo porque comenzó a despilfarrar la bonanza petrolera y caímos en la enfermedad holandesa y en la maldición de los recursos. Ok, y ya podemos entrar. Profesor. Sí, a la orden. Profesor, le quiero hacer una pregunta sobre el contexto específicamente de Venezuela. ¿Cómo afectaría el precio del petróleo, de la caída de los precios del petróleo a Venezuela, dado con la crisis que estamos viviendo de gasolina, sumado a la pandemia del COVID-19? ¿Cómo cambiaría todo el panorama que se tenía establecido? Ya sobre todo que hablamos de un país que prácticamente no tiene producción petrolera comparado con el resto de los países que era uno de los principales exportadores y ahora es uno de los que menos exporta. Bueno, esa es una gran interrogante. Yo no quisiera marearlos a ustedes con cifras. Yo tengo aquí un balance de divisas sin el pago de la deuda pública. Recordemos que Venezuela está en cesación de pago desde finales de 2017 y la deuda, el servicio de la deuda acumulado, capital e intereses, está hace un par de meses en el orden de $20.000 millones que debemos todavía. Pero una simple cifra, les puedo mencionar que cifras, si me permiten un instante, básicamente, Venezuela para tener un flujo de caja en cero, es decir, que los ingresos y egresos de divisas sean cero para este año, debería generar exportaciones distintas al petróleo de $13.500 millones. Voy a decir solamente esa cifra. Esa cifra está construida basada en que las exportaciones petroleras sean $2.300 millones solamente en el año 2020, después de la crisis, calculadas o recalculadas después de la crisis del coronavirus. Y eso, por cierto, está basado en un precio que yo lo dudo que se alcance de $31.50 por barril. Entonces, la situación de balance de divisas es necesaria. Ahora, Venezuela ha tenido incremento de sus exportaciones de oro y de otros minerales. Igualmente, en estos últimos años, el precio del oro ha subido. Está en el día de hoy, vi esta mañana, que el precio del oro está en más o menos $1.714 la onza Troy, aproximadamente, y estamos teniendo mayores exportaciones en $1.724 la onza Troy. Ha venido subiendo, estuvo durante muchos años en $400, después subió a 800, después a 1.000, después a 1.200. En los últimos 2 años, en los últimos 2-3 años ha subido a niveles por encima de 1.500 y ahorita está en 1.724. El mundo, cuando está en situaciones de mucha preocupación e incertidumbre, tiende a irse a la compra de oro para proteger los ahorros, y eso es lo que ha ocurrido y ha hecho subir el precio del oro igualmente. Y Venezuela tiene más exportaciones de oro en los últimos
año. Hay otras fuentes de divisas, ¿no? Se habla de que también a través de otras fuentes no ortodoxas, Venezuela está teniendo ingresos de divisas igualmente. Pero si lo vemos exclusivamente desde el punto de vista de balance de divisas, pudiéramos decir que aún con una exportación de divisas petroleras de 2.300 millones de dólares, suponiendo que sea ese el nivel de ingresos para este año, y un precio del petróleo de $31.50, que yo dudo que sea finalmente ese el precio, creo que va a ser más bajo, pero esto es un pronóstico de una fuente muy creíble y seria en Venezuela, de uno de los firmas de venezolanas de economía y finanzas. De todas maneras se requieren, podemos hablar de un déficit de 13.500 millones de dólares. No quiero entrar en las profundidades de las cifras, pero sí decirles que evidentemente que estamos en una situación donde necesitamos una enorme cantidad de dinero para poder mantener las importaciones. Venezuela necesita este año importaciones del orden de 9.000 millones de dólares en bienes y 4.500 millones de dólares netos en servicios para mantener el status quo que teníamos el año pasado. Y entonces, por lo menos hay que generar. Ahora, imagínense ustedes, necesitamos para mantener la economía, o sea, la cuenta corriente, el capital de trabajo en divisas que necesita el país, de entrada son 9.000 millones de dólares de importaciones, de las cuales públicas son 5.000 millones, e importaciones y servicios 4.500 millones de dólares, y estamos en un ingreso de exportación de 2.300 millones de dólares. Así que ya se pueden imaginar ustedes cómo está el déficit. Entonces necesitamos 13.500 millones de dólares adicionales para poder cuadrar la cuenta de bienes y servicios que requiere, que es el capital de trabajo internacional externo de la economía venezolana, para que el flujo de caja en divisas sea cero. Así que se pueden imaginar ustedes la situación comprometida en que estamos para este año. No quiero ser alarmista, pero sí ser realista. Sí. Perfecto. Profesor. Ajá. A la orden. Profesor, ¿qué opinión le amerita la reciente designación por parte del régimen de Nicolás Maduro con Tarek El Aissami como el nuevo ministro de Energía y Petróleo? Parece, en su opinión, es una política más del régimen e ir hacia el mismo camino que ha tenido alrededor desde que usurpan el poder o desde que accedieron al poder con PDVSA, y la designación de uno de los hermanos del expresidente. Bueno, verdaderamente que no sabría emitir una opinión sobre esa materia. No me siento calificado en este momento para emitir una opinión. Disculpen, sí. Sí, yo creo que Sebastián Sí. le falló la señal. En el contexto que estábamos hablando de los problemas que tenemos actualmente en el ámbito venezolano, escasez de gasolina, lo de la pandemia, lo de la falta de producción debido a la cuarentena, y también lo de los precios del petróleo bajos, quería saber en qué se debe concentrar un Estado venezolano post pandemia, con varias soluciones. Producción de petróleo, o sea, aumentar la capacidad de producción, lograr encontrar más mercados, a pesar de lo que sean los precios, diversificación del mercado de producción, invertir de forma más estratégica en diferentes rubros de la producción nacional. Si es ese la solución que usted daría, quisiera saber en qué otros mercados o dónde se le dé potencial a Venezuela para solucionar esto. Y concentración de la exportación de los minerales preciosos. Esa es otra de lo que es las soluciones. O sea, enfocarse solamente en la exportación de minerales preciosos,
o activar lo que es la capacidad de refinación que tiene Venezuela, la capacidad, según los centros de refinación que tiene Venezuela, para solucionar la crisis de la gasolina. Más o menos, ¿cuál sería la respuesta a esto que está sucediendo ahorita? Gracias por la pregunta. Y, por cierto, quería poner de manifiesto, como ustedes saben, yo trabajo en la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, que agrupa empresas petroleras venezolanas e internacionales. Sin embargo, yo hablo aquí como profesor universitario. De ninguna manera quiero comprometer en ninguno de mis juicios, criterios o respuestas a la Asociación Venezolana de Hidrocarburos o a sus empresas afiliadas. Quiero hacer esa aclaratoria que iba a hacer al principio para poner de manifiesto pues que hablo aquí como venezolano, como economista y como profesor universitario exclusivamente. Dicho esto, gracias por la pregunta. Bueno, en alguna medida la respondí anteriormente en la primera pregunta que usted me hizo, igualmente, pero bueno, volvamos a quizás a tocar el tema. Lo primero que creo que yo hay que tener presente es que yo no creo que el petróleo pueda volver a verse con márgenes tan significativos como los que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que se está formando una economía mundial más verde, descarbonizada. Yo creo que esto también va a dar lugar a una reflexión internacional que ya se está dando. Recordemos que tenemos el Acuerdo de París, firmado en diciembre en la ciudad de París, que compromete a más de 190 países de la Organización de las Naciones Unidas a metas específicas de reducción de emanaciones, de emisiones de gases tóxicos de efecto invernadero. La propia Naciones Unidas también en septiembre del año 2015 promovió y anunció las 17 nuevas metas del milenio para el 2030, habiendo fenecido las que fueron en el Tratado de Kioto, las metas del milenio que fueron definidas por las Naciones Unidas en los años 90, se definieron unas 17 nuevas metas del milenio que también apuntan hacia un desarrollo sustentable, desarrollo de la pobreza y una economía crecientemente menos dependiente de los combustibles fósiles, petróleo y carbón sobre todo. Ahora, dicho esto, yo creo que Venezuela debe adoptar un modelo de desarrollo similar al de Noruega. Por supuesto, Venezuela no es un país desarrollado, pero ¿cuáles son los elementos o atributos de un modelo de desarrollo como el de Noruega? Bueno, en primer lugar, Noruega tiene un balance entre Estado y mercado. La producción de bienes y servicios fundamentalmente es dejada al mercado, a la iniciativa privada, a la microempresa, a la mini empresa, al emprendimiento individual, a la pequeña y mediana empresa y a la gran empresa. Y luego el Estado juega un papel fundamentalmente regulador de la economía para garantizar que no haya conductas monopólicas ni oligopólicas por parte de los factores de producción. Hay un pacto social, hay una cohesión social fundamental dentro de un régimen de libertades y de instituciones democráticas sólidas. Entonces, lo primero que tenemos que poner de relieve con respecto al sistema, al modelo social noruego, y yo diría y lo expandiría, yo fui 6 años embajador de Venezuela en la Unión Europea, ellos les gusta hablar de su modelo social europeo, que es una economía social de mercado con democracia liberal. Yo creo que hay que partir de esa premisa fundamental. Luego, teniendo eso presente, habría que formular una estrategia muy precisa para despojarnos de la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa no es otra cosa que la sobrevaluación sistémica y prolongada del tipo de cambio que hace que sea más barato importar que producir.
hay que tener un tipo de cambio competitivo y hasta caro. Hay que poner el dólar caro para que nos obliguemos los venezolanos a producir y no importar. Mientras tengamos una economía donde sea más barato importar que producir dentro de nuestro mercado, vamos a sufrir los efectos de la enfermedad holandesa. Luego, despojarnos de la maldición de los recursos, otro concepto, esa sería una tercera medida, teniendo presente que despojarnos de la maldición de los recursos. La maldición de los recursos es cuando una economía también dependiente de un recurso natural pasa a crecer menos, y fue lo que le pasó a Venezuela después de la década de los 80. Que es que tuvimos un crecimiento del 6%, 7% interanual entre 1928 y 1978, y después del boom petrolero de los años 70, hemos crecido hasta el año 2005, creo que es la cifra que tengo de memoria, hemos crecido en promedio, con altos y bajos y con gran volatilidad, no más de 1.2%. O sea, la economía desde 1978 hasta el año 2005 o el 2008 apenas creció en promedio 1,2%. Eso es la maldición de los recursos. Una economía que viene con recursos petroleros, con recursos naturales, creciendo 6-7%, y después de un boom de precios pasa a crecer 1,2%. Esa es la maldición de los recursos. Bueno, despojarnos de ellos significa tener instituciones económicas sólidas, tener un banco central que cumpla su función de acometer y de luchar contra la inflación y tener un tipo de cambio competitivo. Y una de las medidas a las cuales se refirió desde siempre, desde el principio de los años 30, no dejar sobrevaluar la moneda. El tipo de cambio tiene que ser alto. Tenemos que poner la divisa bien cara para que produzcamos y no simplemente importemos. Eso fue una medida, la famosa tesis del economista venezolano insigne, Alberto Adriani, que desde principios de los años 30 comenzó a hablar sobre la necesidad de que, terminada la crisis, la contracción económica, la Gran Depresión de los años 30, él sostenía, había que tener un tipo de cambio competitivo de manera permanente para la economía nacional, que no es otra cosa que encarecer la importación para que la producción nacional y las exportaciones del sector productivo de bienes transables no fuera afectada, no fuera perjudicada, no fuera atrofiada esos sectores de bienes transables como el agroindustrial, el agrícola, el pecuario y la actividad industrial manufacturera no fuera atrofiada por la dependencia excesiva del ingreso petrolero. Pero ya quizás fue difícil para Venezuela después del boom porque no sabíamos las herramientas para luchar contra la enfermedad holandesa y luchar contra la maldición de los recursos. Pero hoy en día esas herramientas sí se tienen, herramientas de orden estructural, herramientas macroeconómicas, herramientas productivas, herramientas financieras. El crédito, por ejemplo, es muy importante que Venezuela restituya su capacidad en el sector financiero nacional de intermediación financiera para el desarrollo. Por ejemplo, dada la circunstancia de hiperinflación, la banca venezolana no puede prácticamente prestar a más de 90 días, porque el bolívar, como bien sabemos, la hiperinflación se lo come completo. Entonces, los créditos tienen que ser pagaderos a 90 días. Bueno, en los Estados Unidos y en las economías de baja inflación, de un dígito, bien manejada por políticas fiscales y monetarias coherentes, no existe un mercado inmobiliario con hipotecas a 30 años, al 3%, al 4%, al 5% anual. Y existe mercados financieros y banca de inversión para el financiamiento a largo plazo de proyectos de inversión, además de la banca multilateral. Entonces son varias las medidas que se pueden tomar, pero yo diría que nosotros debemos adoptar un modelo social europeo de cara al futuro como modelo de desarrollo no rentístico y sustentable, donde hay un debido equilibrio entre la economía de bienes transables, agroindustriales,
agrícola, minero, petrolero y la economía petrolera como tal, que va a seguir siendo durante un tiempo también un factor predominante en la economía nacional, pero de mucho menor dimensión, de mucho menor dimensión. Ok, ya vamos a entrar un poquito más hacia el tema de la gasolina, de la crisis de la gasolina, y quería saber, todos sabemos la magnitud de esta crisis de la gasolina, sabemos, estaba escuchando en uno de las ponencias que se están dando a través de esta cuarentena, que el transporte es las arterias por donde fluye la sangre de un país, de la economía de un país. Entonces, si no tenemos transporte, debido al problema de la gasolina, las arterias están trancadas. ¿Qué soluciones, déjeme buscar la pregunta para hacerlo más específica, qué opciones tiene Venezuela para la solución en el corto plazo del tema de la gasolina y su impacto de este problema, que no tenemos capacidad de refinación suficiente, que tenemos que importarla, y su impacto dentro de la economía, juzgándolo como si no estuviese sucediendo, o sea, como si tuviésemos la economía sin esta crisis de refinación de la gasolina, no tuviésemos que importar gasolina? Bueno, déjeme partir de la base que Venezuela en el boom de precios 2003-2014 llegó a producir en sus refinerías entre 1.200.000 y 1.300.000 barriles diarios de productos refinados. De hecho, éramos exportadores de productos refinados, incluyendo gasolinas de motor. Ahora, también hay que tener presente que nosotros los venezolanos, debido a que el precio de la gasolina ha sido históricamente irrisorio en el país, también desarrollamos conductas de consumo sumamente depredadoras. Es decir, Venezuela llegó a tener un consumo petrolero en el boom de los años 2003 a 2014, 2007, 2008, 2009, llegamos y hasta más recientemente, antes del 2013, llegamos a tener un consumo de productos refinados, de combustibles en el mercado interno, de más de 700.000 barriles diarios. Esa era una cantidad exorbitante para el tamaño de la economía, inclusive que en ese entonces teníamos, que Venezuela era una economía hasta el año 2013, una economía de poco más de 200.000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto del país. Pero eso, en esos 700.000 barriles de consumo había un enorme despilfarro de gasolina por el precio irrisorio de la gasolina. Así que nosotros hemos quemado, lamentablemente es una conducta social generalizada. Ha sido un error, digamos, ya es un error psicosociológico, esa noción de que somos un país rico porque tenemos petróleo y por tanto debemos tener acceso al petróleo gratuito. Eso ha sido uno de los peores daños que se le ha hecho a la conciencia nacional y a la cultura del despilfarro que desarrollamos por ello. Ahora, dicho y a la esto... vez a la economía. Y a la vez a la economía. Exactamente. Disculpe. Y a la vez a la economía. Porque evidentemente que si tú tienes una economía donde estás pagando por los servicios públicos una cantidad irrisoria, tú nunca puedes desarrollar una economía competitiva para exportar, porque entonces es una falsa exportación, es una economía subsidiada. Si tú tienes subsidio para todos los servicios públicos, para la electricidad, para los combustibles, para las gasolinas de motor, para el agua, para la vialidad, para las carreteras, para las vías interurbanas, para las vías y caminos agropecuarios, si toda la economía está subsidiada, nunca vas a ser competitivo para exportar y nunca vas a ser competitivo, vas a tener una falsa noción de prosperidad y de progreso. Ese es el problema que hemos tenido, una sociedad rentística, una sociedad con una cultura eminentemente rentística. Ahora bien, yo tengo entendido que para el periodo previo al coronavirus, Venezuela estaba consumiendo para el mercado interno 90.000 barriles diarios de combustibles, de gasolinas de motor, fundamentalmente. Los últimos años, por el deterioro de la refinería, estuvimos importando también combustibles, esa importación de combustible en un momento dado, de todos los combustibles, porque también estaban allí componentes de
para las gasolinas que todavía se producían en las refinerías venezolanas, etcétera. Todavía había destilados de importación, etcétera. Llegamos a importar alrededor de 190.000, 200.000 barriles diarios de combustible para suplir el mercado interno, todavía dentro de un despilfarro. El año pasado creo que la cifra de consumo interno de hidrocarburos estuvo en el orden de 150.000 barriles diarios. Todavía eso es un despilfarro. Todavía eso es un despilfarro enorme. Entonces yo quisiera pensar que en una economía nueva, venezolana, más consciente, donde el precio de la gasolina de motor y de los servicios públicos esté al alcance de los niveles internacionales, igualmente, entonces tendríamos un consumo de gasolina mucho menor. Entonces las inversiones en refinación serían mucho menores. Entonces todo el sistema sería mucho más eficiente si pudiéramos tener a un precio adecuado, que tendría que ser necesariamente más alto, sin subsidio. Pudiera haber algunos subsidios al transporte público, pero esos subsidios tienen que pagarlos otra persona. Tienen que pagarlos los pudientes, los que tienen capacidad de pago, lo que se denomina igualmente. Es decir, alguien paga finalmente los subsidios y lamentablemente la noción y la cultura de subsidios venezolana, de todos los servicios públicos y de todos los combustibles, ha dado lugar a una conciencia de despilfarro enorme por parte de todos los venezolanos. No es un problema del gobierno, no es un problema de la sociedad en su conjunto. Por supuesto, el gobierno tiene que marcar la pauta, tiene que ejercer el liderazgo de cómo solucionar el problema de combustible a nivel nacional. Ahora, en una nueva economía, los precios de los servicios públicos tienen que alcanzar sus valores. Si bien no los valores internacionales, tienen que alcanzar valores que permitan la recuperación de la inversión. Porque a veces no nos damos cuenta que una empresa, cuando una empresa gana, tiene que ganar para ir acumulando fondos para reinvertir dentro del mercado. Y si nosotros además no dejamos que las empresas ganen, no van a tener fondos para reinvertir y por lo tanto se va a descapitalizar la empresa y se va a descapitalizar la economía en su conjunto. Todos estos son los daños que se le dan al país mientras un país viva de subsidios. Pero como tal, ¿cuáles son las opciones para solucionar la crisis de la gasolina? En recientes noticias leí que se estaban importando otra vez los materiales necesarios para empezar a reactivar la refinería, si no me equivoco, del Palito. La respuesta a la crisis es reactivar la refinación, es poner los precios coherentes con respecto al costo que inquiere traer ese servicio, y activar la refinación. Esas serían las dos soluciones para abordar este problema. Sí, bueno, yo confío en que los técnicos de Petróleos de Venezuela están trabajando en soluciones sustentables, en el sentido que hay una comisión de reestructuración que está designada y igualmente se están tomando las medidas correspondientes. A corto plazo, evidentemente, que lo que luce económicamente más lógico parecería, y la verdad es que le estoy hablando un poco en términos muy generales, porque no conozco el estado. Yo tuve pasantías en las refinerías de Amuay, en la refinería de Cardón, tuve pasantías en la refinería del Palito y de Puerto La Cruz, más cortas. Igualmente, manejo relativamente el término de la actividad de refinación, pero luciría que para ahorrar divisas parecería como a corto plazo más lógico el que haya una inversión determinada para reactivar en alguna medida las refinerías nacionales a través de las reparaciones que exijan. Ahora, por ejemplo, yo tuve conocimiento hace unos 3 años de que un presupuesto de inversión para la reparación de una de las refinerías nacionales era de $1.500 millones. Se requerían para reparar una de las refinerías venezolanas y ponerlas a punto. Entonces estamos hablando también de sumas significativas y hay que preguntarse
de dónde pueden provenir esos fondos. Si usted me pregunta también de cara al futuro, igualmente, bueno, dentro de un plan de reestructuración de la industria petrolera venezolana, evidentemente que hay que llamar a la pericia, a la experiencia, a la capacidad nacional e internacional, a la industria petrolera venezolana, a la industria petrolera internacional, a la industria privada, con sus destrezas, con sus altos estándares de higiene, seguridad y ambiente, con su capacidad de inversión, con su capacidad para acometer grandes proyectos de inversión como los acometidos en los años 90 en Venezuela, que expandieron la producción en 1.200.000 barriles diarios en ese entonces, con ese ciclo de inversión de unos 30.000 millones de dólares que se realizó en ese entonces, con empresas internacionales de la calidad de Eni, de la calidad de Total, de la calidad de Shell, de la calidad de Equinor, de la calidad de ExxonMobil, de la calidad de Chevron, de la calidad de ConocoPhillips, de la calidad de las diferentes empresas internacionales, incluyendo la calidad de las empresas Rosneft, las empresas CNPC, la ONGC de la India. Todas estas empresas tienen una enorme capacidad, más las empresas nacionales. Hay empresas nacionales de gran significación, empresas de ingeniería como Nilectra, como Tecnoconsult, empresas como Suelopetrol, empresas como Petrodelta. Hay empresas venezolanas que han desarrollado capacidades. Se trata de desarrollar talento humano. La base fundamental está en el talento humano y en fondos para invertir. Pero tiene que haber un negocio que sea rentable, tiene que haber un negocio con seguridad jurídica para inversionistas y tiene que haber una relación sana, fluida, constructiva entre el Estado y el sector empresarial privado, nacional y extranjero. Pero la solución está con una dirección adecuada por parte del ente rector, que es el Ministerio de Petróleo. La solución está fundamentalmente en la inversión privada nacional y extranjera en alianza con el Estado venezolano. Perfecto, eso ahí respondió unas cuantas preguntas que querían abordar ese tema acerca de un cambio legislativo. Y yo creo que ya para cerrar, volvemos al mercado, a lo macro, volvemos a la perspectiva grande. Muy probablemente esta crisis de los precios, este coronavirus, esta pandemia, nos está lanzando o está empujando al mundo a invertir de forma seria, de forma concluyente en las nuevas energías, ¿verdad? A volver a ese paradigma de las energías verdes. Sí. Sí, sin duda. Sin embargo, quiero hacer la siguiente advertencia. Quiero hacer dos consideraciones sobre esta materia. En los pronósticos de oferta y demanda existentes pre-coronavirus, se pensaba que hacia el 2040 la matriz energética iba a estar contenida más o menos en un 75 a un 80% por combustibles fósiles, predominantemente el petróleo, el carbón y el gas natural. Y dentro de ellos, el gas natural, que es un combustible más limpio, y Venezuela tiene grandes reservas, la séptima, octava reserva de gas natural del mundo. El gas natural iba a ser la energía fósil predominante hacia el 2040, hacia el 2030, hacia el 2050, igualmente. Y las energías renovables, incluyendo, por supuesto, también la energía nuclear, iban a tener el otro 20-25%. Eso significaba que para alimentar el crecimiento económico mundial no podíamos desprendernos totalmente de las energías fósiles, de acuerdo con este pronóstico. Post-coronavirus, yo no he visto todavía, básicamente, yo creo que va a tener que esperarse unos meses más para que vayan asentándose y reequilibrándose el mercado para volver a hacer los pronósticos que hacen las empresas especialistas, la OPEP, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Administración Energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos, la OSD, Naciones Unidas, las propias empresas petroleras que hacen sus propios pronósticos. Igualmente hay unos excelentes por parte de BP, por parte de ExxonMobil y igualmente Eni de Italia, Total, son excelentes empresas todas ellas que queremos tener aquí con mayor capacidad de desarrollo, talento humano,
estándares de higiene, seguridad y ambiente de primera categoría, transferencia de tecnología, conocimientos y destrezas, talento humano y capacitado. Ahora bien, es muy probable que después del coronavirus vaya a haber pronósticos donde ese 20 a 25% de las energías renovables, de las cuales dentro de ellas principalmente es la energía solar y la energía eólica, creciendo 10% interanual, creciendo 15% interanual, todavía para el 2040, el 2050, pueden tener una modificación relativamente pequeña. Sin embargo, ¿no? Este servidor, como profesor universitario y como economista que he tratado de estudiar esta materia, igualmente creo que hay un detonador que se está presentando en el mercado, que es, uno, la conciencia verde de la sociedad planetaria. En ese sentido, se está desarrollando como una especie de economía verde planetaria de ciudadanía común sobre la necesidad del desarrollo sustentable y de vencer el calentamiento global y el cambio climático. Y ahí el detonante creo yo que va a ser el transporte automotor eléctrico o eléctrico y de combustible, ¿no? Igualmente, creo que el detonador va a ser que el sector de combustibles para el transporte, que en general, bueno, los Estados Unidos es el 50% del combustible, de la demanda petrolera, es solamente automotriz. Y si se llega al transporte marítimo y al transporte aéreo, estamos hablando quizás del 60% del consumo mundial. Estoy citando un poco de memoria también esta fuente. Entonces, el gran detonador va a ser la tecnología y el abaratamiento de la tecnología del transporte automotor eléctrico y dual de cara al futuro. Pero lo otro también que tenemos que tener presente es que la mayoría de las energías renovables son subsidiadas en sus países de origen. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que los estados de los países industrializados avanzados subsidian a sus industrias de energía renovable. Eso es una realidad. Con la elevación de los precios del petróleo, que pasaron los $90, los $100, los $120 en términos reales, en el boom de precios 2003-2014, se hicieron rentables todas esas economías y por eso hubo una expansión extraordinaria de las energías renovables durante ese periodo. Pero ahora si el precio del petróleo se establece no en $100 ni en 90, ni en 60 ni en 70, sino en 30 o 40, si llegara a estabilizarse, entonces hay que o volver a subsidiar las energías renovables o simplemente dejar que esas energías renovables moderen su crecimiento y vuelva a restablecerse el espacio para el petróleo. Mi visión personal como economista, ya durante 35 años, más de 30 años en la actividad petrolera, es que debe haber un equilibrio entre todas las fuentes de energía y que hay espacio para el petróleo de cara al futuro, igualmente, pero que sí tiene que haber unas tecnologías a desarrollar para que el petróleo y el gas natural, sobre todo el petróleo, yo creo que el carbón debe entrar en un proceso de declive definitivo. Ya, de hecho, ya ha entrado en un proceso de declive, aunque todavía mantiene el carbón un espacio muy significativo, por ejemplo, en la economía china. Pero yo sí creo que lo que debe hacerse es que sea un precio lo suficientemente remunerativo del petróleo, porque es que el petróleo es el precio marcador de todas las demás energías. Entonces, un precio razonable, no sé cuál es, no me atrevo a predecir cuál es,
y lo estoy prediciendo, es $40, es $50, es $35, ¿no? Es muy difícil que sea por debajo de $30. El precio estable, nuevo, que resulte del nuevo equilibrio entre la oferta mundial de petróleo y la oferta mundial de energía. Pero si ese precio fuese así, puede haber espacio para el desarrollo petrolero, y el reto del petróleo es cómo las emisiones tóxicas de efecto invernadero producto del petróleo, la industria petrolera mundial y la industria manufacturera y la industria de servicios y la industria del transporte internacional pueda alcanzar niveles donde a través de la tecnología se logre disminuir las emisiones tóxicas de efecto invernadero. Ese equilibrio universal, por así llamarlo, u óptimo entre calentamiento global, emisiones tóxicas y equilibrio en las fuentes de energía, desde las fósiles hasta las renovables, ese punto es donde yo llamaría, por ejemplo, a un diálogo internacional entre países consumidores y productores para que los grandes órganos multilaterales encargados de esta materia, la OPEP, las Naciones Unidas, los grandes países consumidores, Rusia, China, India, las grandes economías emergentes, el G20, que ahora es un organismo que tiene el 80% de la producción mundial de bienes y servicios, se pongan de acuerdo en dónde está ese precio de equilibrio para que el desarrollo económico sea sustentable y a su vez no rentístico para el caso de países extractivistas como Venezuela, pero que permita el desarrollo armónico de las fuentes de energía petrolera, gas natural, junto con las energías nucleares, la energía hidroeléctrica, la hidroelectricidad, la energía eólica y la energía solar. Perfecto, entonces. Creo que ya cubrimos todo el espacio de las preguntas, ámbito internacional, ámbito de Venezuela. Ya lo que queda es espacio para quizás unas últimas consideraciones de su parte, antes de cerrar el foro. El foro. Sí, tiene... Bueno, quiero hacer énfasis en que las sociedades extractivistas como las de Venezuela están ensanchando su brecha de desarrollo. O sea, aquellos países que logren insertarse en la tercera y la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la tercera revolución industrial? Para decirlo en términos muy elementales. La tercera revolución industrial es la digitalización, es la sociedad digital. La producción de bienes y servicios en la sociedad se produce a través de una computadora. Una computadora es capaz de ordenar la producción industrial manufacturera de cualquier bien en la economía. Esa es la tercera revolución industrial. Hemos pasado la primera revolución industrial de los años 1780, 1820, fue la de las hilanderías, donde se permitió la producción textil en Inglaterra y Estados Unidos, donde pudo pasarse a la producción textil en masa a través de las máquinas textileras. La segunda revolución industrial es cuando la manufactura de bienes es mecánica. La de Ford. Es decir, es a través de la línea de ensamblaje. La tercera revolución industrial es la revolución digital. Es cuando, y recuerdo una caricatura de la revista The Economist extraordinario, donde hay una sola persona en una computadora y tiene pegada la computadora a toda la empresa industrial manufacturera, dirigiéndola a una sola persona desde un computador. Todos los procesos productivos digitalizados. Esa es la tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial es la revolución de las tecnologías, el Internet de las cosas, los vehículos autónomos, la inteligencia artificial, la robótica, las nuevas tecnologías de materiales. Esa es la cuarta revolución industrial. Los países que se queden diciendo que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo, no vamos para el baile.
El baile del desarrollo sustentable está en la tercera y la cuarta revolución industrial. Hay un nuevo paradigma energético, verde y descarbonizado. Ese es el mensaje que les quiero dejar a ustedes, los jóvenes estudiantes, de cara al futuro. No significa que no haya espacio para el petróleo, significa que el espacio para el petróleo debe ser equilibrado con la búsqueda de una economía venezolana que vaya hacia la tercera y la cuarta revolución industrial. Es decir, una economía no rentística y una economía despojada de la enfermedad holandesa y de la maldición de los recursos. Muchas gracias. Perfecto. Ya para cerrar, queremos agradecerle al profesor Grisanti por su ponencia, por su disponibilidad. Excelente la respuesta de todas las preguntas. Esta es una iniciativa del Centro de Estudiantes de Economía y el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central. Y vamos a seguir teniendo propuestas así para reflexionar acerca de todo lo que está sucediendo en el ámbito, lo que es nacional, internacional, sobre la actualidad, todos los fenómenos económicos, los fenómenos políticos, porque no podemos parar, a pesar de la cuarentena, no podemos detenernos en la reflexión y en el desarrollo académico de cada uno de nosotros. El último que queda por agradecerles a ustedes por participar en esta ponencia virtual y me despido. Chao, profesor. Que tengan buenas tardes. Esta ponencia está grabada y se va a subir a YouTube o a Instagram, dependiendo de lo largo que sea. Sin más nada que contar. Chao, profesor. Muchas gracias y tengan gran optimismo en el futuro de Venezuela, ustedes los jóvenes que les tocará dirigir a Venezuela a muy corto plazo.